vamos a dar comienzo al pintado del camino este que he hecho de subida a la era. Bueno, podrás apreciar, imagino que podrás apreciar cómo se ha quedado la textura. Tanto por una cara como por la otra. También por la parte de atrás le he dado la pasada con el plaste, pero lo que más me interesa es la parte de arriba y la parte de delante. También irá tapada por algunas otras cosas, pero también hay que pintarla. Pero de momento nos vamos a centrar en la parte de arriba y luego ya, una vez ya veas el mecanismo que he utilizado para pintar un trozo, pues es el mismo mecanismo para pintarlo todo. Entonces voy a estar utilizando pues en tonos de marrón, sobre todo. Voy a utilizar un marrón café, voy a utilizar también el siena, que es un poco rojizo, voy a utilizar el ocre amarillo, también el mostaza, el caramelo, que es un marrón así también como rojizo, pero más claro que el siena natural, que es este, y también el naranja, el gris y también el blanco, por si tengo que hacer alguna sombra diferente a las demás. Sobre todo el blanco lo utilizaría pues para dar luz. Todo lo que voy a hacer es poner una poca pintura de cada uno aquí en un plato. No sé si esto saldrá en cámara, bueno, no sale, pero aquí está el plato y voy a poner una poca pintura en cada uno. Algunas pinturas hace tiempo que no las utilizo, no sé si estarán bien. Esta está bastante aguada, que es el ocre. El caramelo. Te das cuenta que son todas en tonos marrones. Así creo que sí que lo ves. Voy a utilizar también el siena rojizo, que este ya es más oscuro. Llevo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este es el mostaza. Este es el naranja. De lo que se trata es mezclar con una poca agua los colores y ir aplicándolos. A medida que vaya cogiendo más tono, pues ya le iremos poniendo más el color o sea, directamente de bote, digamos así. Esto es una poca agua que tengo aquí de limpiar los pinceles, ves que es agua sucia. Esto lo utilizo yo bastante para pintar. Entonces voy a apartar un momento las pinturas aquí hacia un lado y nos vamos a centrar aquí. No verás el plato, pero claro, para que me salga todo pues tengo que poner la cámara muy lejos y no me interesa. Me interesa que la cámara esté bastante cerca para que se pueda apreciar bien. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con un pincel que es más o menos mediano. Este, claro, te puedo decir el número, que es del número 6, pero según el fabricante, pues el número 6 tendrá un tono o tendrá otro. Entonces voy a aplicar primero que nada el siena. Ves que está mezclado con agua, pero de lo que se trata es de ir tapando todo. En unos sitios pongo más pintura que en otros. También puedo mezclarlo con otros colores. Por ejemplo, voy a poner un poco del caramelo, que es un poco más claro. Sobre todo para que se vayan entremezclando diferentes tonos en el camino. Que no todo sea el mismo tono. Entonces, esto no tiene ninguna complicación. O sea, es ir aplicando la pintura diluida con agua. Y vamos pues acentuando los tonos según creamos conveniente. Luego daremos sombras también. Entonces lo que sí que o sea, yo no me canso de decir que cuando uno empiece a pintar, lo que tiene que perder es el miedo, porque si uno tiene miedo, pues lo haces con miedo y a lo mejor pues no te sale como creías que te iba a salir. Ahora voy a aplicar un poco del marrón café. Ves que es otro tono de marrón diferente, ¿eh? Este, como es bastante líquido, lo puedo aplicar directamente del bote. Voy a aplicar un poco de rojizo por aquí.
sea, se trata de ir entremezclando los colores de momento que se fundan unos con otros, que es lo que yo creo que hará bonito pues al final del trabajo, pues cómo va a quedar. Entonces, como te comentaba, hay que perder el miedo a la pintura, porque si se tiene miedo, pues la verdad es que no va a salir muy bien y no vas a estar contento tampoco con tu trabajo. Entonces, de momento, solo he aplicado 3 colores. He aplicado el marrón café, que es este que estoy poniendo. Este está bastante diluido en el bote. Este es el marrón café. Luego el caramelo, que es un tono así como más rojizo, como este, pero un poco más subido y más rojizo. Y luego también he aplicado de momento el siena. El siena, que es pues un poco más subido, pero siempre en tono rojizo. Hay que buscar más o menos tú lo que debes hacer para más o menos saber cómo pintar las cosas de, digamos así, del campo. Pues es salir a la naturaleza y ver cómo están los colores de la tierra. Según la zona en que vayas, pues predominará un tono más arcilloso, predominará más rojizo, eso ya depende de la zona a la que vayas. Entonces ahora he añadido un poco de ocre mezclado con el mostaza, que le va a dar un tono más amarillento. Y siempre mezclándolo con agua para que las pinturas, sobre todo, corran mejor el pincel y luego se puedan entremezclar unas con otras, que es lo principal. O sea, puedes ir observando cómo se va quedando. Y exactamente lo único que he hecho es aplicar 3 o 4 colores no más, como te he comentado antes. Entonces creo que puedes ir viendo pues cómo va quedando esto. En algunos sitios puedes aplicar un poco más oscuro. Eso ya es a gusto de cada cual, o sea. Y también depende del entorno donde lo vayas a poner en el nacimiento. Si es un entorno más desértico, pues irá más en tonos ocres, digamos así, que en tonos marrones subidos. Pero yo creo que en la variedad, hay un refrán que dice que en la variedad está el gusto. Entonces yo pienso que variando muchos tonos de colores y entremezclándolos, pues puede quedar pues mucho mejor. Bueno, se me ha olvidado decirte al principio del vídeo que esto a las 5 horas que había aplicado el plaste estaba ya completamente seco. Pero el problema es que a veces por algunos sitios se queda húmedo y entonces pues arrastras lo que es el blanco de la pasta esta del plaste. Entonces esto se va comiendo la tonalidad de la pintura. Entonces lo que he hecho es lo que hago casi siempre, o sea, esperar 24 horas para poderlo pintar. Entonces el secado es mucho más profundo y se queda mucho mejor. Luego a la hora de aplicar los colores, pues quedan los colores mucho más nítidos que si lo aplicamos con el fondo un poco pues húmedo aún. Te darás cuenta la variedad de colores que estoy aplicando. Ahora voy a poner también el siena natural, voy a poner un poco aquí en el plato, le pongo agua y voy dando la parte de más hacia abajo. No te preocupes si luego algunas cosas no te gustan, porque como te he dicho, con la pintura bien aguada, y si tienes agua sucia mucho mejor que agua limpia, pues puedes ir mezclándolas y le vas añadiendo también el rojo. Si este te parece muy así beige o muy marrón, muy color camello, le añades el rojo, no, el siena rojizo. Bueno, en el bote pone siena, pero el siena siempre tiende a ser un poco rojizo. Entonces ya puedes ver casi que estamos llegando al final y no es costoso de hacer. Creo que llevaremos unos 7 minutos, 6 o 7 minutos como mucho pintando. Entonces te darás cuenta pues que el proceso también es rápido, siempre y cuando, y nunca me cansaré de decirlo, se le pierda miedo a pintar, a la pintura. Uno no puede pintar con miedo porque entonces las cosas no te van a salir igual. Te darás cuenta que con las pinturas que he puesto al principio,
estamos teniendo bastante para todo. Aquí le pongo un poco de naranja, hará un color muy subido, pero le pongo el siena natural, lo mojo con bastante agua y lo aplico. Ves que el agua corre, lo cual quiere decir pues que la base está bastante seca, porque si no estuviera tan seca el agua no fluiría tanto. Y sobre todo que no se va el blanco del plaste y lo arrastro con la pintura, porque de esa forma pues quedaría muy, ¿cómo te diría yo? Quedaría la pintura muy blanquecina, se haría blanca. Entonces ahora voy a extender un poco la pintura aquí abajo, luego añadiré un poco de siena aquí donde tengo al plato, donde tengo las pinturas, y le daré unos golpes por encima con el siena para que coja otra tonalidad diferente. Entonces prácticamente esto es una pasada que ya le hemos dado. Luego ya depende, ahora ya va, digamos así, lo personal de cada cual, para poder sacar luces al camino, partes más oscuras, y ir haciéndolo de diferentes formas. De momento creo que no está mal el tono que se ha podido lograr de momento. Voy a poner el siena por algunos sitios más, lo voy a aguar bastante. Entonces aquí que está tan amarillo, pues le doy con el siena para ensuciarlo más con rojizo o para entremezclar más los colores. Ya esto ya he dicho que la terminación así del color ya es personal de cada uno. O sea, yo no porque yo lo estoy haciendo así, vosotros lo tenéis que hacer así. O sea, lo único que yo he querido hacer es daros una base para que empecéis a pintar, pues podéis pintar un suelo, un camino, una pared, un muro. O sea, la pintura se aplica a cualquier sitio. O sea, esta terminación la podemos aplicar a cualquier cosa que queramos pintar del Belén o de una maqueta. No tiene por qué ser para un camino. O sea, se puede aplicar para muchas más cosas. En este caso yo he aplicado esto pues para un camino. Entonces, ahora voy a dejar secar un poco, pero lo que voy a hacer es, con un tono gris, le voy a aplicar con un pincel un poco más fino, le voy a estar aplicando así donde hace entrantes, digamos así, el camino. Ves que aquí hace como si fuera un escalón, pues en las partes más recónditas, o sea, más escondidas, le voy a aplicar un tono gris. Gris, este creo que es el grafito, el gris carbones. Vamos a ver cómo está, porque este se me secó bastante, le añadí un diluyente, pero no sé si la podré utilizar o no. Está bastante aguada, pero no importa. Entonces ahora voy a coger un pincel más fino. Entonces lo que voy a hacer es, ahí ves el gris, directamente del bote, porque este está bastante aguado. Y voy a ver si por las hendiduras que tienen así los escalones le aplico este tono, y así se va a notar como una sombra, digamos así, en el camino. No te preocupes si queda así, que luego esto lo entremezclo con los otros, y no. Lo que trato es de poner el gris para luego entremezclarlo bien con los otros colores. O sea, no es preciso que lo pongamos en todos sitios, donde haya más hendiduras, digamos así. Mojo el pincel este, y con el mismo pincel y con el agua sucia lo extiendo. Y ves que ya se entremezcla todo y se hace mucho más uniforme, no queda esa raya tan exagerada como quedaba. Ahora vengo aquí arriba, que es donde más oscuro lo he puesto. Y ves que lo entremezclo un poco con el agua. O sea, con el agua podemos jugar bastante para dar tonalidades diferentes a las pinturas. Ahora voy al otro de abajo y hago exactamente lo mismo. Y de una manera muy similar puedo ir haciéndolo pues donde vaya poniendo, por ejemplo, el tono oscuro. Por ejemplo, imagínate que lo pongo aquí, que se va a ir ver más.
Primero trazas la raya con el color directamente, ¿eh? ¿Ves cómo se queda? Se queda muy marcado. Ahora mojamos el pincel con agua, en este caso con el agua sucia, y ahora lo difumino. Lo difuminas y ya se va esa raya que se veía tan exagerada. Pero digamos así que la raya se va, pero lo oscuro se queda. Puedes observar aquí abajo cómo se queda más oscuro, y aquí, y aquí. Pues así lo vamos haciendo donde veamos que haga un escalón o un cortante, digamos así. Por ejemplo, aquí también lo puedo hacer. Ves que se queda como un rayote ahí al medio, pero no te preocupes que ahora lo mojamos y lo difuminamos con el agua. Cuando se vaya a secar se notará esa raya más oscura y lo demás más claro. Y así sucesivamente podemos ir haciéndolo pues por donde queramos o por donde creamos que puede quedar bien. Te puedes dar cuenta que le he dado ya en algunos sitios más oscuro. Podemos hacerlo aún más, por ejemplo esta que está más hundida. Aquí le doy otra pasada de oscuro. Y luego con el agua pues ya lo voy difuminando. Y ya no queda eso tan negro. O tan gris, que en este caso estoy utilizando el color gris. Ya ves que es el tono rojizo que le hemos dado, pero con unos toques más oscuros que van a delimitar pues la oscuridad de las partes más escondidas, digamos así, de la piedra o del camino en este caso. Entonces, lo que voy a hacer es esperar que se seque bien para sacar luces con un poco de blanco. Entonces voy a pintar la parte de delante similar a lo que hemos hecho aquí, pero eso ya lo voy a hacer fuera de cámara porque prácticamente es el mismo proceso que hemos hecho para arriba, lo vamos a hacer para el lateral. Y luego ya sí esperaré que se seque todo bien y haremos el sacar luces, digamos así, al camino para que resalte mucho más. Bueno, ya tenemos esto perfectamente seco. Has visto que se ha quedado diferentes tonos por la parte de delante, también lo he pintado, y aquí por detrás. No sé si esto saldrá en cámara o no también. Entonces lo que voy a hacer es empezar a hacer el pincel seco por algunos sitios, porque luego pues el pincel seco es una cosa bastante sencilla. Ya me imagino que tú también lo habrás hecho más de una vez si haces cosas de belenismo. Entonces en este caso lo voy a hacer con el blanco. No me gusta mucho utilizar el blanco, pero creo que con el blanco el pincel seco va a resaltar muchísimo más. Para hacer el pincel seco hay dos maneras, o bien aplicarlo con un pincel, en este caso yo tengo pinceles blandos, entonces voy a empezar haciéndolo con el pincel más blandito, de pelo más blando. Es un pincel sintético de los baratos. Bueno, lo que hago es extender un poco la pintura, para no coger mucho pegote de pintura. Entonces voy a hacerlo así de forma transversal. Es igual en el sentido que le demos, es exactamente igual. Entonces lo voy a hacer en la parte de arriba, que va a ser más sencillo de hacer, más sencillo por la postura en que tengo que estar. Y también otra forma de hacerlo sería pues con una esponja. Con una esponja quizás sea mejor hacerlo para lo que son rocas de una montaña, quizás sería mejor. Pero para aquí, para el camino, no sé yo hasta qué punto pues quedaría bien. Todo es cuestión de probar las cosas. Ahora después, en cuanto acabemos de hacer el pincel seco, le voy a aplicar una poca vegetación, que te explicaré cómo lo he hecho, que también tengo un vídeo hecho en internet, en mi canal de YouTube. Brevemente te explico cómo la he realizado y la aplicaremos por algunos sitios. Porque tampoco es cuestión de aplicar mucha vegetación. Aunque como bien sabéis, la vegetación y la pintura es lo que le dan vida al nacimiento. Entonces podéis ver que esto no tiene ninguna complicación. No sé si aquí al final estará en la cámara. Sí. Es cuestión de ir restregando, digamos así, el color. Si quieres que resalte más, pues le das más. También te indico que
cuando seca se nota mucho menos la pintura, o sea, no es que se absorba porque esto no es muy absorbente, pero el tono de la pintura se pierde bastante con el secado. Entonces aquí te puede parecer muy blanco, pero en cuanto se seca, pues ya no es tan blanco. Sobre todo, como siempre digo en la pintura, es perder el miedo y poner pintura sin miedo. Con el acrílico es muy fácil enmendar los errores, porque si no, luego no te gusta, se vuelve a pintar por encima y no pasa absolutamente nada. Entonces habrás podido observar que más o menos en algunos sitios ha ido quedando más blanco. Voy a poner un poquito más, aplicaré por algunos sitios un poco más y luego ya pasaré a aplicar la vegetación. O sea, siempre quitando un poco de pintura y no dando tanta pintura. Y luego, como te había comentado, también está la forma de darla con una pequeña esponjita. A ver si puedo aquí en esta cara. A ver. En este lado que es más grande, por ejemplo. Entonces cojo un trocito de esponja. Es un trocito pequeño de esponja, como puedes ver. Cojo pintura. Quito bastante. Y luego pues nada más se trata de ir aplicando. Por ejemplo, en los cantos y todo eso, para que resalte más, pues aplicar más. Para que resalten más los cantos. Es otra forma de aplicar, pues, de hacer, digamos así, el pincel seco. Pincel seco sin pincel, con esponja. Que también pues no se queda mal, cada cosa la que sea. Eso ya depende de cada uno cómo lo quiera hacer. ¿Que te gusta más el pincel seco, el acabado del pincel seco con pincel? Lo haces con pincel. ¿Que te es indiferente? Pues lo puedes probar varias técnicas, como yo he hecho aquí, y ya está. Bueno, yo creo que ya con estas indicaciones que te he dado, creo que es suficiente ya con el pincel seco. Entonces lo voy a poner en su sitio así. Me quitaré esto de delante. Voy a poner ahora una pequeña porción de... Aquí podrás observar esta pequeña vegetación que he hecho. Esto es las bolsitas de té que he vaciado. Primeramente las he dejado secar sin vaciar. Luego las he vaciado ya secas, las puse en un recipiente y luego les añado bien pintura acrílica sin agua, o sea, directamente del bote de la pintura, o bien les añado acuarela líquida. En este caso, esta por ejemplo, está hecha con dos tipos de colores de acuarela líquida. Está hecha con un tono amarillento y luego con un verde así como si fuera pistacho. Entonces lo único que voy a hacer es poner por algunos sitios una poca vegetación, los polvoreo por encima y ya está. Y luego en estos agujeros que se me han quedado por aquí, pues ahí puedo poner espuma ahí metida dentro del agujero y luego echarle también un poco de los polvillos estos que salen de los tés. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger un pincel pequeño, o mejor cojo ese que he gastado para la cola, para la pintura blanca. Voy a poner un poquito, por ejemplo, por aquí, o donde mejor se vea. Los polvoreo por encima. Y así voy haciendo pues en diferentes sitios donde quiera poner algo de vegetación. O sea, solamente es poner un puntito de cola y esparcir un poco de vegetación por encima. O sea, no tiene... O sea, hay muchas maneras de poner vegetación, por supuesto. Pero yo creo que no me voy a calentar mucho la cabeza porque tampoco requiere mucha cosa. Es solamente para que tenga algo. Luego, si algo no te gusta del color este, pues o bien lo puedes pintar con acrílicos por encima, o bien si tienes aerógrafo, cargas un aerógrafo con diferentes tonos de verdes y los vas aplicando. Entonces lo único que hago, ya te has dado cuenta que es precisamente pues
extenderla un poco por algunos sitios. Creo que con esto podría valer un poquito por aquí. Y de todas maneras, luego cuando lo pongan al entorno del Belén, al final, cuando se monta el Belén, se hacen muchas cosas sobre la marcha para ver si encajan bien con el ambiente que estamos poniendo por alrededor. Entonces, si no encajan bien, pues ya se trata de hacer sobre la marcha, dar los toques finales que decimos siempre. Bueno, espero que el conjunto de este vídeo del pintado y de poner poca vegetación, como has visto, luego cuando se monte en el Belén, procuraré hacer también un vídeo a medida que vaya montando cosas para explicar más o menos cómo lo hago. Pues ya es cuestión de en el montaje definitivo en su sitio, pues ver qué es donde hace falta la vegetación realmente. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, le das un like y me dejas un comentario. Y cualquier duda que tengas sobre el mismo, pues me podrás hacer la pregunta y gustosamente te la contestaré.